Vamos a dar inicio a la segunda parte de este seminario. Le he pedido al licenciado Felipe Martínez Rizo que coordine este coloquio y tendrá una duración de aproximadamente 1 hora y luego tendremos un pequeño espacio, unos minutos para que muevan esto y podamos después proseguir con la presentación de Felipe. Bien, pues en primer lugar, buenas tardes a todos y muchas gracias por lo que nos toca al Instituto, por la invitación tanto a terminar este coloquio como al ratito a la presentación que haré. Les comento que hace un ratito nos hicimos un breve momento de comentar cómo manejaríamos este espacio de este coloquio y quedamos de hacerlo de la manera siguiente. Yo voy a plantear varias preguntas que anoté durante la mañana a partir de las intervenciones de los 4 ponentes de la mañana, cosas que se me fueron ocurriendo como para profundizar o reflexionar sobre ellas. Entonces plantearé unas cuantas preguntas a los 4 ponentes y les daré la palabra a los 4 para una primera intervención muy breve de cada uno, 3-4 minutos cada uno, en relación con alguna de las preguntas que planteé o eventualmente con algún otro aspecto que a cada quien le haya parecido importante de las intervenciones de esta mañana. Enseguida dedicaremos otro ratito para otras intervenciones de los 4 ponentes de esta mañana, ya no necesariamente en un orden secuencial, sino a partir de las primeras intervenciones, el que quiera replicar, comentar, ahondar sobre alguno de los aspectos que otro haya comentado, de tal manera que entre unas y otras actividades continuamos alrededor de unos 40 minutos y luego tener otros 20 minutos aproximadamente para abrir la discusión a todos ustedes, para sus comentarios o preguntas, también a alguno de los panelistas en particular o al conjunto del panel para que alguno lo responda. Esa es la dinámica que vamos a seguir. Y entonces pues paso inmediatamente a presentar brevemente estas preguntas que se me vinieron a la mente. Primero planteo unas 5 tensiones, le llamaría yo, 5 dilemas, se plantean 5 posibilidades en que hay una tensión entre nos vamos por aquí, nos vamos por allá, en lo que se refiere a metas educativas y a indicadores. La primera sería metas medibles versus metas relevantes. Creo que pues salió y me recuerda un texto de algún autor por allí, ¿verdad?, que dice que si no podemos medir lo que decimos que valoramos, acabaremos valorando lo que podemos medir. Pues bueno, ¿cómo manejamos esa tensión? Sabemos que lo que es más fácil de medir no necesariamente es lo más relevante y que cosas bien importantes pues no vemos muy bien cómo medirlas. Segunda tensión, metas ambiciosas versus metas alcanzables. Si nos proponemos cosas muy ambiciosas, pero eso no se puede, es buenos deseos, es utópico, pero si nos proponemos nada más cosas alcanzables, decimos pues eso es inercial, basta con lo que se está haciendo y no se necesita un esfuerzo especial. Entonces, bueno, esa tensión entre metas ambiciosas versus metas alcanzables. Otra tensión sería parecida a la anterior, o que tiene que relación con la anterior, metas de largo plazo y de corto plazo. Una cuarta tensión, metas poco numerosas, estratégicas, prioritarias versus metas muy amplias que incluyen muchos aspectos, que son muy numerosas y que entonces no necesariamente se identifican con claridad prioridades. Y una quinta tensión que tomaba a partir de lo que el chico presentaba al final de esta mañana, metas sobre resultados comprensivos, integrales o finalísticos, culminativos,
o de culmination en la terminología de Amartya Sen. Estas serían esas 5 tensiones. Luego plantearía otra pregunta sobre el problema de los usos de los indicadores, también en términos de un dilema, una tensión entre el uso de metas e indicadores para mejorar la educación y la posibilidad de efectos contraproducentes, efectos negativos. A veces se utiliza la expresión efectos perversos, que pueden tener algunos planteamientos hechos con buena voluntad, pero que pueden llevar a consecuencias no deseables. Una cuestión un poco diferente sería la cuestión de los problemas o retos de la calidad de las estadísticas, que como se mencionó, pues no es homogénea y muchas veces deja mucho que desear. En las gráficas que nos presentaba Daniel Thackeray con datos de algunos de los indicadores que manejaba CEPAL con distintas fuentes, se veían, no sé si alguno alcanzaba a ver, yo estaba mero adelante, pues podía ver mejor, pero cuando veía uno el orden en el que aparecían los países de América Latina y del Caribe, pues como que uno dice, hay cosas que no checan, ¿verdad? Uruguay muy abajo en un indicador, al mismo nivel que Honduras, o Bolivia muy arriba, y todo eso no me checa. Eso dudo que sea, que corresponda a la realidad. Entonces, bueno, ¿cómo enfrentamos el problema? Y luego vendrían otros planteamientos diferentes, que sería esta cuestión que ya se planteó y que en un país como México, grande, federal, plantea la relación o cómo alinear o cómo conciliar o articular metas internacionales, metas nacionales, con metas subnacionales, metas estatales o metas locales, ¿verdad? Y en última instancia podemos decir, bueno, y todo esto, ¿cómo puede llegar hasta las escuelas? ¿Cómo puede impactar finalmente a lo que se hace en el aula, en la escuela, que es donde finalmente se va a conseguir la calidad? Pues como que esos son las preguntas o dilemas que anoté, que me parece que pueden estimular algunas reflexiones, y entonces pues voy a pasar a la primera vuelta de una primera intervención breve de cada uno de nuestros 4 panelistas de esta mañana. Si hubiera algún voluntario para empezar, le tomo la palabra, y si no, nos vamos en el orden en que intervinieron, como quieren. No hay voluntarios, que toque el risco. Bueno, pues me parecen muy sugerentes las cuestiones que planteas. Voy a decir un par de cosas sobre la primera de las tensiones y quizás sobre la penúltima que has planteado de los internacionales, nacionales, estatales, etc. Aunque las otras son igual más interesantes, me gustaría poder decir algo. Sobre las tensiones, la primera tensión creo que solo puede resolverse de una manera, y es alcanzando ambos tipos de metas. Las metas deben ser medibles y deben ser reales. Ya sé que no es sencillo, ni mucho menos, pero creo que una meta que no sea medible se puede establecer. De hecho, hemos convivido muchos años, por ejemplo, con la calidad de la educación como frontispicio fundamental en nuestras actuaciones, pero definida de manera insuficientemente y mal medida. Y ha sido muy poco operativo y no ha permitido realmente guiar las políticas educativas generales ni las acciones educativas concretas en las escuelas, en muchas ocasiones, precisamente porque no se ha cuidado el aspecto de la medida. Lo contrario sería también, sería absolutamente innecesario establecer una meta, porque la podemos medir, aunque no tenga interés, pues la verdad es que mejor no perdamos mucho el fondo. Así que en el primer caso creo que es necesario combinar las cosas. Las metas o son a la vez medibles y relevantes, o relevantes y medibles, o posiblemente debemos madurar más. Planteamos la meta o si...
Y claro, en ese sentido, ambiciosas y alcanzables yo creo que también van en la misma dirección. Tienen que ser primero alcanzables, seguramente, pero no debemos renunciar a que sean ambiciosas. Es decir, claro, proponernos una meta imposible de alcanzar, pues también eso provoca desánimo en los responsables y en la escuela que tienen que llevar a la práctica. Conseguir metas, pues como por ejemplo en España, teniendo el 25% de los alumnos en la secundaria superior a corto plazo es imposible. Plantearse una meta de ese sentido sería inadmisible. Pero sí está bien planteada la meta, a medio y largo plazo, aunque graduemos. Así que yo creo que cuando la meta es relevante y medible, debe ser ambiciosa, pero tenemos que, aunque sea por la vía del tiempo, buscar un plazo a alcanzar y enlazo con la tercera revolución. Y yo creo que al final desde las últimas tensiones que proponías, yo creo que es plenamente acertado y me parece muy positivo el planteamiento que ha hecho Francisco. Los resultados deben ser fundamentalmente resultados que impliquen en sí todo el valor positivo que tratamos de poner en la educación. Es decir, no se trata de, y en ese sentido creo que tenemos que apostar claramente por estados comprensivos que nos expliquen bien hasta qué punto el sistema está siendo eficiente o funcionando bien para alcanzar esos resultados. Ahora, me parece indispensable que los resultados presidan, bien matizados, bien contextualizados, bien entendidos, presidan cualquier planteamiento de metas, porque en otro caso, si no hubiera esta participación, ¿por qué resultados se obtienen? Estaríamos efectivamente, como bien decías, garantizando más bien una aspiración más que los derechos, que en el fondo deben ser los derechos y los objetivos fundamentales de la educación, que debe ser lo que preside. Bueno, y si me queda un minuto más, medio, lo de las metas internacionales, nacionales, yo esta mañana no he tenido ocasión de decir, pero me parece, lo pienso con mucha, en fin, estoy muy convencido de lo que esto que voy a decir ahora. Lo mejor que hemos tenido en los sistemas educativos europeos como conjunto, como proyecto, en los últimos 20 años, ha sido precisamente que se establezcan los objetivos. Independientemente de que en algunos casos hayan sido formulados de manera más o menos afortunada o que pudieran haber sido otros, yo creo que ha sido fundamental, siempre ha habido objetivos educativos, siempre, y desde que existe la educación. Pero el hecho de hacerlos explícitos y que formen parte de un debate público y por tanto un debate de la sociedad es su elemento fundamental. ¿Qué educación queremos y cómo trabajamos para conseguir esa educación que queremos? Es lo que ha puesto sobre la mesa la definición de objetivos internacionales. Y yo creo que para España ha sido, para otros países europeos seguramente también, ha sido un revulsivo fundamental en nuestra manera de afrontar la educación y sus necesidades. Y esa reflexión colectiva que hemos hecho con colegas europeos y dentro del país, yo creo que es lo mejor que nos ha pasado en el sistema educativo, en este sentido de poner la educación al servicio de los intereses sociales y no en fin, como resultado de lo que la academia cree que se debe hacer en educación, sin más, fundamentalmente vinculado a lo que los propios ámbitos de la academia pues han planteado siempre como fundamental. Yo creo que se convierte en un problema social los objetivos educativos porque son los objetivos sociales. Muchas gracias, Enrique. Alejandro. Muy bien, pues yo quiero decir algo sobre usos de los indicadores y esto último que has planteado sobre llegar a las escuelas. Me parece que es importante. A mí me gusta el planteamiento de este seminario, hablar de metas e indicadores, porque yo tengo la convicción, para eso estamos discutiendo, para saber si estoy equivocado o no, de que los indicadores en principio son unos instrumentos mucho más neutros. O sea, el indicador lo que nos permite es transformar una información que no dice mucho en otra que dice algo más. Eso es ya un tópico en la teoría de los indicadores. Pero el indicador por sí mismo no nos dice nada. Tener 20 alumnos por aula, o tener 25, o tener 15, o tener 35, si
si no tenemos un criterio de qué es mejor que otra cosa, pues saber cuántos son no nos dice nada en principio. Nos ayuda, pero nos ayuda en tanto que tenemos algo más. Entonces ese algo más, a mí me parece que es, o por arriba, tener unas metas, mis objetivos, mis metas, llamémoslo como queramos, porque aquí hay, esta mañana lo decía Chico, que hay usos distintos en distintos países, en distintas lenguas. Bueno, yo no voy a entrar en eso, tómenlo como sinónimos, pero yo puedo definir unos objetivos, unas metas, digo, entonces yo lo especifico en unos indicadores, de tal manera que yo digo qué es lo que quiero conseguir y cómo lo voy a medir, ¿no? O bien, si no es por encima, por debajo, por así decir, que es como hacer la Unión Europea por medio de los puntos de referencia. Oigan, el indicador es este. El abandono escolar temprano, prematuro, que a Enrique no le gusta y a mí tampoco mucho, es este. Ahora, ¿dónde ponemos nosotros? Digamos, ¿cuál es nuestro punto de referencia? Pues nuestro punto de referencia debería ser tal porcentaje, ¿vale? Entonces ya ese indicador neutro empezamos a darle sentido. Entonces yo creo que ahí es donde se plantea todo el asunto de los usos de los indicadores. Desde mi punto de vista, construir indicadores por construir indicadores es una tarea que puede ser divertida, que puede resultar apasionante, que puede tener un desafío intelectual, pero a mí me parece que desde el punto de vista educativo no debemos renunciar a que eso sirva para mejorar la educación. Yo personalmente siempre en materia de evaluación he defendido que hay una finalidad de mejora. Felipe sabe mejor que yo, porque ha estudiado mucho más de esas cosas, que este es un tema debatido entre evaluadores. O sea, que no es que sea un tema trivial, pero yo personalmente así lo creo. Y entonces, me parece que los usos de los indicadores deben ser usos que serán tanto mejores cuanto más contribuyan a mejorar la educación. Ahora, dicho esto, el problema que a mí se me plantea muchas veces, es que no todos los indicadores sirven para lo mismo ni se pueden usar del mismo modo. Es decir, esta mañana yo planteaba los indicadores ligados a las metas 2021 y pueden ser relevantes para ver en qué medida, por ejemplo, un país está poniendo en marcha mecanismos que estimulan a las familias que sus hijos e hijas vayan a la escuela por medio de transferencias condicionadas, etc. Y podemos desarrollar indicadores ahí. Pero está claro que eso nos vale para una escala amplia, pero no nos vale para una escala de una escuela, necesariamente. O algunos de los indicadores son indicadores macroscópicos que sirven para valorar un sistema, pero no para valorar una escuela, ¿no? Y a mí lo que me preocupa es que a veces hacemos unas transferencias que no son razonables, incluso a veces que pueden ser dañinas. O sea, que a veces utilizamos una cosa para otra cosa cuando son dos escalas distintas, ¿no? Entonces, a mí me preocupa que muchas veces lo que hemos trabajado más como indicadores son indicadores de los sistemas educativos o subsistemas educativos, pero en cambio no hemos desarrollado indicadores de una manera tan consistente para las escuelas. Pero como lo que nos preocupa es las escuelas y lo que ocurre en ellas, pues entonces tenemos que utilizar otros indicadores. Y voy a poner un ejemplo y con eso ya lo dejo. Y voy a poner un tema complicado, de los que debatimos, políticamente incorrecto. El uso de los resultados de alumnos en las pruebas que se hacen para asignar beneficios al profesorado, me parece que es un uso incorrecto. No creo que sea correcto. ¿Por qué? Pues porque el resultado que obtiene un alumno, y ahí creo con Chico que hay que ponerlos en el frontispicio, o sea, estoy de acuerdo no entiéndanme bien, pero el resultado que obtiene un alumno no es el resultado de un profesor individual. Por ejemplo, es el resultado de un centro, de una escuela. Nosotros hablamos de centro en España, pero en fin, es escuela. Porque es lo que el alumno ha aprendido de matemáticas este año, tiene que ver con lo que ha sido su profesor de matemáticas este año, pero no solo con eso. Tampoco podemos decir, no tiene nada que ver con eso. Hombre, claro que tiene que ver, pero no solo con eso. Tiene que ver con los profesores de matemáticas que ha tenido otros años, pero también con los profesores de otras cosas que ha tenido ese año, con el ambiente de favorecer el estudio o no que se ha creado en la escuela, etc. Y por tanto yo diría, úsense ese tipo de indicadores para dar beneficios a la escuela y al personal de la escuela, pero como escuela y no como personas individuales. Es un ejemplo controvertido y lo traigo a propósito porque si no aquí nos aburrimos solo diciendo cosas muy sensatas. Pero el problema que yo veo es ese, que a veces utilizamos unos indicadores que valen para una cosa o que están pensados para una cosa y las aplicamos a otra,
sin que a veces hayamos reflexionado sinceramente si eso sirve o no sirve. ¿Quiere decir que es que debemos renunciar a medir la calidad del profesorado a través del efecto que produce en el alumnado? No, pero habrá que encontrar indicadores que sirvan para eso y no, como hemos desarrollado otros para otras cosas que nos interesaban, pues pum, los aplicamos aquí y podemos estar introduciendo distorsiones, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Daniel. Gracias, Felipe. Yo también voy a tomar un poquito la última propuesta respecto a la articulación de metas internacionales y nacionales, un poco desde la experiencia de ODM, y también lo de retos sobre la calidad de la información, que me parece crucial a la hora de realmente analizar la información y los indicadores de los cuales disponemos. Respecto de la primera, me parece interesante los procesos que se han dado a nivel nacional en el marco de ODM, por esta, de alguna manera, adaptación que los países han hecho del marco general. Yo creo que eso ha generado una buena producción de informes nacionales ajustados a las realidades nacionales, creo que eso es importante, y también ha logrado producir muy buenos mecanismos interinstitucionales dentro de los países en un trabajo más interdisciplinario, dado principalmente porque el tema ODM recaló generalmente a nivel presidencia. Entonces, al ser un tema relevante, se convoca más a la gente, se producen estos tipos de comités que permiten trabajar de manera interdisciplinaria, con el liderazgo de algún organismo público en particular que lleva adelante el proceso de monitoreo, pero además por en varios casos, no diría en todos, pero en varios casos, una interrelación muy importante entre los programas y políticas de desarrollo nacionales en el marco de ODM. Entonces creo que ese ejercicio a mí me parece muy positivo y que no necesariamente se da dentro de cada sector de gobierno. No sé si necesariamente existe una experiencia en ese sentido en educación. Sí en el marco general de ODM, y eso a mí me parece interesante. En mayo tuvimos la suerte de poder realizar en el marco de un proyecto que estamos realizando con el resto de las comisiones regionales una reunión interregional de buenas prácticas en Santiago, donde se invitó a cada comisión regional y 3 o 4 ejemplos de países de sus regiones para contar distintas experiencias en materia de monitoreo de ODM. México fue invitado como parte de los representantes de América Latina y el Caribe, el INEGI estuvo presente en este seminario, y una de las sesiones justamente tenía que ver un poco con esto, con las metas nacionales y el uso para las políticas públicas nacionales, pero desde el marco de ODM. Y realmente las experiencias a nivel mundial son muy interesantes, porque directamente se está hablando de los planes de gobierno, pero vistos bajo el prisma de ODM. Entonces esto creo que es un buen ejercicio que no necesariamente a veces se da en educación. Los planes de educación van por un lado y los compromisos internacionales de objetivos regionales van por otro. Entonces ahí hay menos puentes de interacción entre las distintas instancias. Y por último, referirme solamente al tema de retos de la calidad de la estadística. Yo creo que es un tema viejo, vigente, y seguirá siendo parte del dolor de cabeza de todos los que trabajamos con indicadores, porque, claro, generalmente uno tiende a evaluar la calidad de la información, y me parece bien a partir de un resultado y ciertos prejuicios o hipótesis que tiene respecto a ese fenómeno, digamos, eso es válido. Ahora bien, en el terreno internacional, como ustedes saben, las distintas agencias del Sistema de Naciones Unidas tienen responsabilidad bajo determinados indicadores o determinadas estadísticas en particular, y por lo tanto tienen que velar para que ciertos procesos de calidad se cumplan para de alguna manera poder generar y producir esa información a nivel internacional. En el caso de la CEPAL, y hablando específicamente de ODM, como les decía, nosotros compilamos información que otros organismos producen, y por lo tanto, dentro del sistema internacional de estadística, la oficialidad del dato hace que esa sea la información, y además de alguna manera avalada tanto por el país como de la agencia responsable en particular. Pero Felipe hace muy bien empezar a pensar, cuando uno mira determinados valores, qué es lo que está por detrás. Y específicamente a los dos indicadores que les mostré hoy, siempre hay un tema, claro, en el caso de primaria, donde todos están muy cercanos al 100, ahí las inconsistencias pasan más desapercibidas, no porque no las haya, sino porque no se notan, ¿sí? Porque también ahí hay un cuento de, ok, ¿por qué desconfiar de los datos de media superior si en realidad sí es un problema sistémico de afectar absolutamente todos los datos? Lo que pasa es que se hace más evidente en algunos niveles que no. Y en este caso particular, y un poco hablando de mi experiencia de vidas pasadas, no de la actual en CEPAL,
siempre saltan a la hora de hacer estos análisis regionales los datos justamente de estos casos testigos que mencionaste, y agregaría Costa Rica también en ese ámbito, porque Bolivia es un país que sistemáticamente, tanto desde asistencia, como puede ser desde encuestas locales, como de matrícula, que pueden ser procesos escolares, tienen niveles muy altos, siempre, en primaria, secundaria baja, secundaria alta. Entonces, claro, uno tiende a desconfiar, pero pareciera como que además el sesgo es sistemáticamente igual año tras año, con lo cual diría, evidentemente, y aparte no nos olvidemos que en muchos casos los procesos escolares, los formularios los llenan los mismos docentes. Entonces uno puede optar por dos caminos. Cuando realmente están muy mal y los docentes tienen un grado de conocimiento del sistema que mienten sistemáticamente siempre bien y en la misma dirección. O que en realidad las cosas andan por ahí y a lo mejor los resultados de término no son los adecuados. Es decir, como siempre sabemos, la matrícula mide solamente una parte del tema y bueno, puede ser que estén ingresando, pero no necesariamente ni egresando ni con las competencias necesarias, eso puede pasar. Y secundaria alta, siempre Uruguay y Costa Rica son una sorpresa en la región, porque de nuevo, ¿dónde están los focos de educación en la región? Creo que a pesar de que decimos que otros niveles importan, me parece que siempre hemos estado muy pendientes de las situaciones de los países, pero en términos solo del nivel primario. Y obviamente Uruguay y Costa Rica siempre han tenido índices muy altos. Y a veces no estábamos muy conscientes de cuáles eran las situaciones de secundaria. Y cada vez que hacemos algún tipo de este análisis, siempre digamos, es sorprendente la situación de acceso o de egreso, en este caso por el indicador de 20 a 24 años, personas con secundaria completa, los bajos niveles. De todas formas, siempre uno tiene de alguna manera este Pepe Grillo en el hombro diciendo, pero están bien esos datos. Pero de alguna manera se tratan de cuidar ciertas formas, pero el país de alguna manera es el garante de la información. Y ya meterse adentro de los procesos propios de cada país es mucho más complejo, porque más allá de los principios internacionales sobre las buenas prácticas en estadística, el código rector y todo lo que de alguna manera los países se comprometen en el seno de la Comisión Estadística en Nueva York, como en la Conferencia Estadística de las Américas, liderada por CEPAL, de ahí a la práctica y cuando eso se cumple, no implicaría otro tipo de normativa, institucionalización. Muchas gracias, Daniel. Chico. Gracias. Gostaria de enfatizar que as metas, as medidas têm único reto que é melhorar a educação. Os outros não nos interessam. Todavia, quando falamos nessa linguagem de metas, de resultados, parece que nós todos somos sociólogos, somos economistas, nós não somos educadores, pedagogos. A linguagem é diferente. É muito interessante que as metas não param antes de entrar no salão de classe. E o que está errado nisso? É que nós outros temos dedicado muito pouco a pensar exatamente que estes números que nós outros produzimos significam para o maestro. Novamente, há documentos, há textos de INE que são muito interessantes nesse aspecto. Cada medida tem uma interpretação pedagógica que é muito pouco conhecida, é muito pouco discutida. Então, se temos um nível de 200, há que traduzir 200 em termos muito claros de aprendizagem. Há que utilizar uma linguagem que o maestro a classe vai entender. E nós outros vamos para um evento como escuelas, en nuestros sistemas, cada quien en su ámbito, y creo que sería factible y sobre todo muy alentador, muy provechoso, ¿no? Es un comentario simplemente. Gracias, Tony. Entonces, primero Daniel, para la pregunta, comentario de Karen, y luego empecé. No comentarios, no. A ver, no voy a usar la palabra grilla, pero yo dije grilla, así que quiero es complejo por varias razones. Primero que, a ver, en mi presentación traté de hacer mención principalmente a las propuestas que se manejaban a nivel nacional. Digamos, ahí hay cada país obviamente tiene la potestad de definir su propio plan de gobierno, sus prioridades desde el punto de vista de educación, y hay ciertas intersecciones obviamente entre los distintos países que les fui mostrando, siempre dentro del ámbito de ODM. Respecto a la agenda educativa regional, que esa es un poco la más compleja,
ya no lo estoy haciendo tanto, creo que lo hice para parte del material del curso de indicadores, hacer un poco un raconto de las distintas metas educativas en la región. Creo que tratar de lograr ahí una sinergia depende básicamente de dos líneas de trabajo. Una, que la mencionó Alejandro respecto de cómo la OI fue como un organismo convocante respecto de las organizaciones presentes en la región para sumarse a la propuesta de Metas 2021 y en realidad ha obtenido muy buenas respuestas y en que los organismos apoyaron la iniciativa y por lo tanto uno podría pensar que, entre comillas, son las metas de la región. Sin embargo, igual coexisten los otros planes regionales. Por lo tanto, sí vamos todos para adelante, pero también hay además sus propias agendas. Pero creo que acá el eslabón importante son los propios países, cuando son convocados a estas distintas instancias. Si hay agendas vigentes, es decir, cómo de alguna manera los países también tienen que generar cierta cohesión y sinergia entre lo que existe. Más allá de decir, ok, me llamo la OI y vamos con el plan de la OI, me llama, no sé, la UNESCO y vamos al plan de la UNESCO, me llama la SEC y vamos con el plan de la SEC y con Mercosur y con todas las que por ahí andan dando vueltas. Creo que debiera haber un trabajo mucho más compartido desde lo político institucional, porque desde los equipos técnicos esta preocupación es de larga data. Es decir, de hecho, se ha sugerido siempre que los países tiendan a no responder a las demandas de las distintas organizaciones que operan en la región, excepto por los canales formales, para los indicadores que ya existen. Entonces, recuerdo varias discusiones en el seno de Mercosur Educativo, ya por los 98, 99, 2000, e incluso también lo hemos trabajado muy bien con México como coordinador de proyecto en el marco del PRIE para la OEA, de aquellos indicadores que existen y que la UNESCO es el responsable dentro del sistema estadístico internacional. Por lo tanto, debiera usarse esa información. Si además se necesita otro tipo de información, entonces sí procurar mecanismos nuevos para generar esa información. Pero en algún minuto había como 4 o 5 levantamientos de información en paralelo de lo mismo. Entonces, claro, como todo esto recala en los equipos técnicos, ahí sí hay un stop. Y hay una discusión entre los equipos técnicos y uno pone un poco de cordura. Pero a veces no siempre, digamos, hay intercambios de este tipo de información cuando se postulan los planes y las metas a nivel regional. Creo que es un ejercicio complejo. Me parece que la buena práctica de la OEI es un antecedente, ojalá que se siga caminando por esa línea, pero dado que todos estos, como les comentaba, todos estos planes están teniendo ya, llegando a su término con el 2015, 2017, 2021, en ese barajar y dar de nuevo, ojalá digamos que haya mucho más cohesión respecto de lo que queremos para la región. Muchas gracias, Daniel. ¿Alguno de ustedes quiere decir la última palabra? No pretendo vivir muchos años. Antes de decir la última palabra. Bueno, pues entonces simplemente agradezco a todos ustedes su atención y a los participantes en el panel sus intervenciones. Muchas gracias y hacemos el breve receso al que se refería Héctor para continuar.